ciudadano Alejandro Páez Varela, y pues hemos hablado de este tema, y hoy hubo otro asunto importante, Alejandro, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque en este día de jueves que hubo un informe del Gabinete de Seguridad, además de lo que se dio a conocer de la disminución importante de delitos como el homicidio, hubo señalamientos muy concretos por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y también del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre juzgadores corruptos. El fiscal Gertz Manero denunció que el Poder Judicial ha impedido que la Fiscalía General de la República proceda contra jueces por conductas presuntamente ilegales. Durante esta conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz Manero explicó que existe un acuerdo interno que establece que ningún juez puede ser procesado sin autorización del Poder Judicial. Sin embargo, aseguró que la reforma a este poder, esta práctica desaparecerá y la Fiscalía podrá actuar contra los jueces en calidad de víctima y no de autoridad. Escuchemos lo que hoy al respecto dijo el fiscal general de la República. Pero déjeme explicarle, mire, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad. Ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso... Entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial. Son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental, vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas. También Omar García Harfuch habló sobre los jueces corruptos. Pues sí, porque Omar García Harfuch presentó un informe en el que expuso cifras que realmente son alarmantes sobre la actuación de jueces en casos de delincuentes. Dijo Omar García Harfuch que entre octubre de 2024 y abril del 2025
se han registrado 193 determinaciones judiciales que favorecieron a acusados con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Omar García Harfuch exhibió a jueces como Enrique Hernández Miranda, de Sonora, quien ha realizado 58 resoluciones que permitieron egresos de personas vinculadas a delitos de alto impacto, y también a Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Además, reveló que 26 personas liberadas estaban vinculadas al cártel de Sinaloa, al cártel del Golfo, al cártel Jalisco Nueva Generación, a la familia michoacana, a los Zetas y a los Rojos. Escuchemos cómo lo dijo Omar García Harfuch. Lamentablemente también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso. Esto, pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto. Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad. Por ejemplo, el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción. La más reciente fue el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la Guardia Nacional. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etc. Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar, por ejemplo, en enero del 2023 ordenó la libertad de Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre ceferezos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos. De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales, como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etc. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante. El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste; Oscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Oscar N., estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el doctor Alejandro Gertz Manero.
Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. En algún momento alguien me decía, dentro del Poder Judicial, me decía que la reforma se había hecho muy deprisa, la reforma judicial. Yo les decía, pues es que tenía prisa. O sea, no, a lo mejor no es la mejor reforma, es muy probable que no sea y que sea perfectible, porque había mucha prisa, sí había mucha prisa y se hizo, no, pues que se hizo sobre las rodillas. Es muy probable que se haya hecho sobre las rodillas y que sea perfectible, pero lo que sí te puedo decir, Álvaro, es que el Poder Judicial está corrompido hasta el tuétano. Aquí en la capital mexicana, aquí en la Ciudad de México, está podrido, está al servicio de los intereses de los políticos, está al servicio de los intereses de los que tienen dinero, está podrido aquí en la Ciudad de México. Y no solamente se trata de un vínculo con el crimen, el crimen organizado. No, la delincuencia de cuello blanco. No, hombre, la política, La Álvaro. política. Así. La capital es un buen ejemplo de cómo el poder político y el Poder Judicial están así. ¿Para qué? Para hacerse ricos. Pues ¿para qué sirve el Poder Judicial? No se hagan locos. Quieren que ese Poder Judicial se mantenga porque quieren mantener los vínculos con los políticos, con los empresarios, hacerse millonarios más de lo que ya están. Es una reforma que le falta muchas cosas. Es muy probable que lo sea. Pero de que se necesita que se cambie ese Poder Judicial, que se cambie ya. Se necesita, Álvaro. Ve esto nada más. 100 criminales dicen hoy en la calle. Es de verdad, ¿operan para quién? ¿Para quién operan esos jueces que deciden poner criminales en la calle? ¿Para quién? Para su bolsillo. Es la gente más egoísta que hay en el mundo. Esos que son capaces de dejar a alguien en la calle, a que sigan delinquiendo. Pues son al mismo tiempo los mismos que deciden dejar en prisión a quienes no cometen delitos. Ese es parte del problema. Entonces, sí, la reforma al Poder Judicial de la Federación y de los estados debe ser, por supuesto, que perfectible. No más faltaba que no. Hoy también, justo la presidenta Claudia Sheinbaum habla al respecto y de esta manera también nos despedimos nosotros. Muy buenas noches. La pregunta es, ¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Porque salen ahora con que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos en donde es increíble, pues, impresionante que jueces liberen y liberen y liberen y liberen delincuentes y resulta que siempre acaban en unos cuantos. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió.